Mis estimados amigos y hermanos, es un placer estar de nuevo con ustedes y quisiera compartir esta semana a hablar acerca del pecado, la salvación y la ley de Dios. El pecado no solamente es la transgresión de ley, sino también la omisión y el estado mismo. Si algunas personas dirán, bueno, la única definición del pecado es como lo dice 1 Juan 3:4, porque el pecado es también transgresión de la ley. Pero recordemos que el adverbio también, en el griego está la conjunción kai. Prácticamente el adverbio funciona como una adición, es decir, que además de, es decir, que el pecado no solamente es la transgresión de la ley, sino que el pecado es más amplio de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, la Biblia nos dice que el pecado no solamente es una violación abierta de la ley, sino también una omisión, es decir, no hacer nada. Ah, Uno viola la ley. Por ejemplo, Santiago 4:17 nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Es decir, aun cuando usted no hace nada, no comete una infracción, no mata, no roba, no hace un daño a nadie, aun cuando usted no adora ningún tipo de imágenes, el hecho de que usted no haga el bien a una persona cuando usted sabe que tiene que hacerlo, eso mismo es pecado. También nos recuerda esto Mateo capítulo 25, versículos 31 en adelante, donde Jesucristo juzga a las naciones y compara a los ovejas con los cabritos y los juzga por lo que hicieron y lo que no hicieron. Por ejemplo, los cabritos son juzgados por aquellas cosas que no hicieron y los cabritos dicen, bueno, y nosotros nunca supimos, nunca te vimos sin necesidad y por lo tanto nunca hicimos tal cosa. Así que prácticamente vemos nosotros que el pecado no solamente es una transgresión abierta a la ley de Dios, sino el hecho de negarse a hacer el bien o la negligencia de hacer el bien. Es un pecado también. También el pecado es un estado, es parte de la naturaleza misma. Por ejemplo, en Romanos capítulo 7 nos dice que Pablo quería hacer el bien, pero no podía hacerlo porque había un mal dentro de él que lo impulsaba a hacer el mal. Así que es parte de la naturaleza el pecado mismo, el que cada ser humano nace con el pecado. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos 3 en adelante, nos dice que todos somos hijos de iras por el pecado mismo. Hemos nacido muertos en delitos y en pecado. Y es la razón, mis queridos amigos y hermanos, que cada ser humano que viene a este mundo necesita nacer de nuevo. Jesucristo mismo lo dijo en San Juan capítulo 3. A Nicodemo le dice, mira, te es necesario nacer de nuevo. Es decir, que el nuevo nacimiento es necesario porque el primer nacimiento no sirve. Con el primer nacimiento no se puede estar alrededor del cielo. 1 Corintios 15, versículo 50, nos dice claramente que carne y sangre no entrarán de los cielos. Es decir, estamos hablando de que una naturaleza pecaminosa, tendenciosa al pecado, no puede heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, el pecado no solamente es la transgresión de la ley, sino también omisión y también el estado mismo. La hermana White en diferentes partes de sus escritos nos dice, me gustaría compartir algunas citas con ustedes, por ejemplo, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 364, nos dice, nadie hereda la santidad por nacimiento. Es muy interesante notar eso, porque nos dice claramente que en este mundo nadie es santo. Cuando viene a este mundo, ningún niño es santo y nadie lo hereda, excepto Jesucristo. Otra cita está en Lugares Celestiales, página 165, nos dice, nuestros corazones son depravados por naturaleza. Eso nos recuerda Isaías capítulo 58, nos dice claramente que aún los impíos mienten desde la matriz, ¿no es cierto? Y también nos dice el salmista David de que él en pecado concibió a su madre, en Salmos capítulo 51. También nos dice en Deseado de la gente, página 144, por naturaleza el corazón es malo. Otra cita en Testimonios para la Iglesia, páginas 326, nos dice, el valor infinito del sacrificio requerido por nuestra redención da a conocer el hecho de que el pecado es un mal tremendo. Por causa del pecado, el organismo humano completo está en desarreglo, la mente pervertida, la imaginación corrompida. El pecado ha degradado las facultades del alma. El corazón reacciona positivamente a las tentaciones de afuera y los pies se apresuran imperceptiblemente hacia el mal. Nos habla claramente que por naturaleza nuestra mente está pervertida, ¿no es cierto? Y corrompida. Y ha degradado todas las facultades del alma. Otra cita está en la Review Herald, que es a abril 16 de 1901, donde dice, la naturaleza humana fue corrompida en su misma fuente. Otra cita en Hebel Sketch, páginas 138 139, nos dice, el orgullo está labrado en nuestro propio ser.
ha llegado a nosotros como una herencia. ¿Notaron eso? Dice la hermana Juan que el orgullo es parte de nosotros mismos le hemos obtenido como parte de nuestra herencia y ha sido protegida por muchos como un precioso tesoro. En el discurso del Maestro Jesucristo, en la página 23, nos dice: el corazón del hombre es malo por naturaleza, frío y sombrío, y sin amor. Siempre que alguien manifiesta un espíritu de misericordia o perdón, no se debe a un impulso propio, sino al influjo del Espíritu Divino que lo conmueve. Y por eso mismo, por haber heredado una naturaleza pecaminosa, muertas en delito y en pecado, por esa razón, la hermana Juan nos dice que es imposible guardar la ley de Dios, a menos que el Espíritu Santo haga una obra en el corazón humano. Nos dice esta cita en el Camino a Cristo, página 62, nos dice: antes que Adán cayese, le era imposible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios, mas no lo hizo. Y por causa de su caída tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos, dice, hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos la justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Y esto es muy importante porque es importante la definición correcta del pecado, porque si nosotros definimos el pecado como solamente acciones, entonces nosotros diríamos que simplemente dejaríamos de cometer malas acciones y estaríamos bien para con Dios. El problema está de que ese es como cuando uno quiere podar el árbol de manzanas para que deje dejar de ser manzano. Es imposible porque el manzano siempre producirá manzanas, o cualquier árbol que sea, siempre producirá el mismo fruto porque es parte de su naturaleza. Aunque usted pueda podar el árbol, siempre producirá el mismo fruto. De la misma manera, las personas que creen que el pecado solamente es acciones y cometer ciertas acciones equivocadas, eso es pecado, están minimizando el problema real del pecado. Cuando nosotros veamos realmente cuál es el problema del pecado, que es la naturaleza misma, entenderemos que la gracia de Dios necesitamos de la gracia de Dios de una manera mayor y profunda para que haga un milagro en la vida de cada creyente. Así que es importante que nosotros definamos qué es el problema del pecado para que nosotros entendamos el plan de salvación de una forma correcta. Ahora, ¿qué dijimos acerca del problema de las tentaciones con el problema de las tentaciones y el pecado? Bueno, las tentaciones nos vienen de tres fuentes. Por ejemplo, en 1 Juan 2, 16, 17 nos dice que las tentaciones vienen del mundo y sus deseos. También en Santiago 1, 14 al 15 y 1 Pedro 2, 11 nos dice que también las tentaciones vienen de nosotros mismos, de la carne y de nuestros deseos mismos. Porque nosotros obviamente hemos nacido de esa manera, con una naturaleza caída, egoísta y con ciertos deseos tendenciosos, ¿no es cierto? También nos dice que la tercera fuente de la tentación es el diablo. Y eso nos lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5 y Mateo capítulo 4. Así que nosotros tenemos tres fuentes del origen de las tentaciones: el mundo y sus deseos, de nosotros mismos y del mismo diablo. Pero ¿cuáles son los pasos de la tentación para caer en el pecado? Bueno, la tentación, por ejemplo, a Edward Bica lo dijo hace muchos años, y él dio 5 pasos para caer en la tentación del pecado. El primero, dice él, es la consideración. Nos recuerda a Mateo capítulo 4, cuando el diablo mismo tentó a Jesucristo, y en cada una de las tentaciones Cristo consideró justamente la tentación. Luego viene el consentimiento. Usted acepta caer en el pecado, y luego viene la planeación y luego viene la acción. Obviamente que en la consideración, en la invitación al pecador, en la invitación, que es la parte número 1, uno no ha caído en el pecado, ni en el paso número 2, que es la consideración. Pero sí en el paso número 3, que es el consentimiento, porque obviamente que uno ya consiente en pecar, y luego viene la planeación y la acción. Y en cada uno nosotros podemos ver de que nosotros debemos tener cuidado en el momento que ya llegamos al paso número 2. Nosotros debemos de detenernos para no dar consentimiento. ¿Qué nosotros debemos hacer para tener victoria sobre la tentación? Bueno, número 1 es confiar en Dios. Romanos 14, 23 nos dice claramente que el que no tiene fe peca. Recordemos el caso de Eva. ¿Cuál fue el problema de por qué Eva pecó? Es muy simple,
porque Eva prácticamente desconfió de la palabra de Dios y creyó más a las palabras del diablo. Nosotros debemos de confiar en lo que la palabra de Dios nos dice y no lo que nos dice A o B persona o el mismo diablo, ¿no es cierto? Nosotros debemos de confiar en su palabra. Sabemos que lo que él dice, aunque para nosotros no tenga un sentido común, sabemos que para Dios hay un sentido común. El primer paso es confiar en Dios, el segundo paso es memorizar lo que dice la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 11, nos dice que he memorizado tu dicho para no pecar contra ti. Y Romanos de 1 al 2 nos dice claramente que nuestra mente debe ser transformada de acuerdo al estudio de la palabra de Dios. Nuestra mente debe ser transformada por medio del Espíritu Santo. Y solamente puede ser transformada a través del estudio de la palabra. A mí me gusta pensar lo que José, cuando el diablo le invitó a la tentación, él rápidamente dijo, no, ¿cómo voy? Yo he de pecar contra Dios. Él tenía la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Y él no necesitó consideración. Simplemente cuando se le invitó, él rechazó justamente por medio de la palabra de Dios. Lo mismo hizo Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. El diablo lo tentó y Jesucristo le respondió con la palabra de Dios. La palabra de Dios es tal cosa. Y de esa manera las tres tentaciones fueron vencidas. La tercera manera de vencer el pecado o la tentación es velar y orar. Eso nos recuerda a Mateo 26, 41 y en Lucas 22, 46, cuando Jesucristo estaba ya a punto de ser entregado para ser crucificado para los judíos y estaban en Getsemaní. Pero los discípulos estaban durmiendo y no se percataron del gran peligro que estaban por ser atacados, ¿verdad? Mucho antes de eso, Pedro justamente le dijo a Jesucristo, mira, yo jamás te voy a negar, jamás, voy a dar mi vida por ti. Y Jesucristo sabía lo que iba a pasar y por esa misma razón le dijo a los discípulos, oren para que no entren en tentación. Nosotros si no queremos entrar en tentación, debemos de velar y orar, estar atentos, ¿no es cierto? Siempre estar dependiendo de la misericordia de Dios, de su bendición, para nosotros no caer en tentación. Jesucristo le dijo, velad y orad para que no entre en tentación. Desgraciadamente los discípulos no se percataron del peligro que les estaba rodeando. Luego, el cuarto paso es huir de las pasiones. Según Timoteo 2:22 nos dice claramente que Pablo dice, exhorta a Timoteo, hay que huir de las pasiones juveniles. Y eso es de todas las pasiones, aquellas pasiones que realmente van en contra de la voluntad de Dios. El quinto paso es poner nuestra mirada en lo eterno. Colosenses 3:1-5 nos dice que cuando nosotros pensemos, en primer lugar, quiénes somos nosotros, y pensemos y recordemos cuál es nuestro destino y de dónde somos ciudadanos, entonces vamos a poder vencer la tentación. Nosotros somos del mundo, ¿no es cierto? El número 6 nos dice claramente Mateo 5:29, y esta es una de las decisiones drásticas. Jesucristo le dijo, bueno, si tu ojo te da ocasión de caer, si tu mano te da ocasión de caer, del ojo sácatelo, de las manos córtatela. Obviamente no está hablando de una forma literal, pero está diciendo, toma decisiones drásticas para cortar con aquello que te puede hacer pecar. Evita aquellos lugares o evita aquellas cosas que pueden hacerte caer en pecado. Y una de las cosas, también el séptimo paso, es lo que nos dice el texto, en todo lo honesto, en todo lo puro, si hay virtud en esto pensad. Nosotros debemos de evitar aquellas cosas que alimentan aquellas pasiones, ¿no es cierto?, en nuestras mentes, pasiones de violencia, pasiones de adulterio, pasiones de impurezas, etcétera. Todas aquellas cosas que van en contra de los principios de Dios. Todas aquellas cosas que puedan alimentar la pecaminosidad, las pasiones humanas y pecaminosas, debemos de evitarlas, sean lecturas, sean programas de televisión, sea aún la misma música. Si no está de acuerdo a los principios divinos, si esas cosas que nosotros vemos o que leemos no nos hacen amar a Dios más, ni amar a nuestro prójimo, nosotros debemos de abandonarlo. Pero ¿qué decimos acerca de la salvación? Bueno, la salvación por definición son las buenas nuevas. La salvación planeada por Dios nos libera de las consecuencias del pecado. Pero esa salvación dada por Dios
nos libera de tres consecuencias. Por ejemplo, primero, la salvación de Dios nos libra de la culpa y el castigo del pecado. Esto es lo que llamaríamos nosotros justificación, ¿no es cierto? Lo que dice Romanos capítulo 5. Somos justificados por la fe en Cristo. En el momento que nosotros venimos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, nosotros somos totalmente perdonados y justificados. Esa es la justificación imputada. Nosotros, Él nos las da, nos cubre. No porque lo merecemos, sino porque lo aceptamos a Él como Salvador. Si nosotros muriésemos en ese instante, seríamos salvos. Pero hoy recordemos que nosotros vamos a seguir viviendo. De ahí viene también la salvación no solamente nos libera de la culpa y el castigo, como lo dije anteriormente, que obviamente es igual a justificación, sino también el poder de la esclavitud del pecado. Esto es lo que llamaríamos nosotros santificación. Recordemos que no solamente necesitamos ser perdonados, justificados. Recordemos que nosotros nacimos en pecados. Hay tendencias en nosotros pecaminosas. Necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo. Necesitamos que Él nos libere del poder del pecado para hacer la voluntad de Dios. Y eso, obviamente, la santificación es la obra de toda una vida. El Espíritu Santo transformando la vida del creyente, transformándonos a la semejanza del carácter de Cristo, a la semejanza de la imagen de Dios, ¿no es cierto? Y por último tenemos la liberación de la presencia del pecado. Y esto lo que llamaríamos nosotros la glorificación. Esto ocurrirá, obviamente, cuando Cristo venga en el reino de los cielos, cuando realmente termine con el pecado, la presencia y el poder en sí, y nos lleve al cielo. Ya no tendríamos nosotros las tentaciones del mismo, el diablo, el mundo, y aún nuestra misma naturaleza sería transformada. Tendríamos nuevos cuerpos, cuerpos inmortales, cuerpos sin pecado, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa salvación planeada por Dios nos libra de tres predicamentos: la culpa y el castigo del pecado, el poder y la esclavitud del pecado y la presencia del pecado. Ahora, por último, me gustaría tratar el asunto de la ley y su función. La ley es buena si se usa legítimamente, dice 1 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 8. Hay que recordar cuál es la función de la ley. La ley, en primer lugar, refleja el carácter de Dios. Y eso obviamente no quiero tratar ese punto porque es muy largo, pero voy a decirlo de una forma precisa, concisa. Recordemos que Dios es amor, es santo y justo y es perfecto. Y eso mismo es la ley. Prácticamente la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Ahí lo podemos encontrar en Romanos capítulo 7. Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo y Dios es perfecto. Eso mismo es la ley. La ley no refleja el carácter de Dios. No solamente nos refleja el carácter de Dios, sino también el propósito de la ley de Dios es señalar y condenar el pecado. Eso nos dice claramente en Romanos capítulo 4, versículo 15, en Romanos capítulo 7, nos dice claramente que en 7, versículo 12, en Romanos capítulo 5, versículo 13, nos dice claramente que el pecado es señalar el pecado en sí, condenar el pecado. Otra función de la ley es llevarnos a Cristo. No solamente la ley comprende decir, no, mira, tú estás sucio, estás condenado, has pecado, has robado, has matado, eres un idólatra. Pero también nos lleva al lugar donde nosotros podemos ser salvos, ¿no es cierto? Curados, liberados, sanados, restaurados. Y es Cristo, y ese es el propósito de la ley, llevarnos a Cristo, mostrarnos a Cristo como nuestro único Salvador. Y pasajes como, por ejemplo, como Romanos capítulo 10, versículos 4, el propósito de la ley, llevarnos a Cristo para obtener salvación, es revelarnos a Cristo, que es nuestra única justicia. También nos dice Gálatas capítulo 3, versículos 22 en adelante, 24, claramente es guiarnos a Cristo. Y por último, la función número 4 es guiarnos a una vida santa y justa. La ley es esa norma, esa guía que nos ayuda a hacer lo que es correcto. Me gusta pensar lo que dice David: he meditado en tu ley para no pecar contra ti. Obviamente la ley es mucho más que los 10 mandamientos, significa la palabra de Dios en sí. Dios en sí es una ley. Dios, sus instrucciones, todos sus mandamientos son para guiarnos a una vida santa y justa. Y justamente ese es el propósito de la ley. La ley de Dios cumple 4 propósitos, y vuelvo a repetir: reflejar su carácter, señalar y condenar el pecado, llevarnos a Cristo y guiarnos a una vida santa y justa. Nunca la ley fue dada para salvar a nadie. La ley no puede cumplir esa función. En ningún lado, ninguna ley aún terrenal cumple esa función. Conclusión: no existe una enemistad entre la ley y el Evangelio. Y si no existe la primera, no es necesaria la segunda. Es decir, el pecado es una violación de la voluntad de Dios. Y esta violación merece la pena de muerte.
De ahí que el, lo bueno del Evangelio es la vida eterna a través del sacrificio de Cristo. Hay personas que dicen, bueno, ya estamos bajo la gracia, ya no es necesario guardar la ley, pero tenemos un problema. Si nosotros digo que cuando Cristo vino terminó la gracia, entonces si ya la ley ya no dejó de existir porque estamos bajo la gracia, entonces si ya no hay ley, ya no hay pecado. Y si ya no hay pecado, ya no hay pecadores. Y si no hay pecadores, ¿para qué necesitamos el Evangelio? Recordemos que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué necesitamos las buenas nuevas de salvación? Simplemente porque la ley nos condena. Nos dice, tú eres un pecador, la paga del pecado es muerte. Eso dice la Biblia. O sea, la ley nos dice que somos pecadores, pero la ley no lleva a Cristo para ser salvo. Si yo digo que la ley la saco de la ecuación y la ley ya no es necesaria, entonces ya no necesitamos un Salvador, porque ya no hay pecado. Así que, para concluir, nosotros podríamos decir de que cuando, cuando nosotros leemos cuidadosamente las Escrituras, vemos que el Evangelio y la ley no están en enemistad, no están en estado de enemistad, sino todo lo contrario, si no están en una verdadera unidad. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Fue algo preciso, conciso, macizo, y espero que pueda ser de un beneficio para ustedes. Dios me lo bendiga.